¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 4 de julio. Ya hemos comenzado el mes de julio. Sin más, vamos inmediatamente a continuar con el informativo que tuvimos la semana pasada. A continuación, la conclusión del análisis de la noticia del licenciado Carlos Díaz Olivo. La situación de los derechos de las personas, como la entendemos en el siglo XXI, no era el entendimiento en el siglo XIX, cuando los gringos invaden Puerto Rico y cuando se crean los casos insulares. Aquella mentalidad se ha mantenido y se mantiene hasta el sol de hoy. Una nación que nos considera inferiores, ignorantes, sucios y hasta incivilizados, nunca nos convertirá en parte integrante de su realidad. Una nación racista, supremacista, orgullosa de su cultura y herencia cultural, nunca aceptaría como parte integrante de su realidad jurídica a una isla con idioma, cultura, costumbres, religión y herencia histórica diferentes. No somos gringos, nunca lo hemos sido, ni lo seremos tampoco. Somos de su propiedad, un moderno estilo de esclavitud. Pero por más que nos lo quieran hacer creer, los padres fundadores de la nación americana no son nuestros padres fundadores. Por otro lado, la situación económica actual de Puerto Rico no hace al país atractivo para la anexión que propulsa la estadidad. Muchos estados de la Unión llaman a Puerto Rico el estado del mantengo, es decir, el welfare state, y no están dispuestos a mantenerlo. Lamentablemente, dado que es el dueño prioritario del territorio de Puerto Rico, Estados Unidos sí puede mantener su condición actual todo el tiempo que le plazca. Un referéndum en el que 70 al 90% de la población vote por una opción de descolonización y autodeterminación, ya sea la estadidad, la independencia o inclusive la reunificación, podría ejercer presión sobre el Congreso a tomar una decisión, pero no es el Congreso quien sigue teniendo es el Congreso el que sigue teniendo la última palabra y con carácter final. Es por eso que Raúl Grijalva mencionó errores en los proyectos de Darren Soto y Jennifer González, así como también en el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Podemos teorizar todo lo que queramos sobre la forma de concebir y entender este asunto del territorio no incorporado y los derechos reales del Congreso sobre Puerto Rico. Claro que podemos. Pero no podemos aplicar nuestro entendimiento del Estado de Derecho del siglo XXI a las razones racistas y anexionistas con base cuasi religiosa de los anglosajones del siglo XIX. Estados Unidos impuso la independencia al archipiélago de las Islas Filipinas en julio de 1946, acabada la amenaza del Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Los filipinos nunca pidieron la anexión a Estados Unidos, ni tampoco pidieron su independencia. Los gringos tenían las manos llenas con el caso de Puerto Rico y no estaban dispuestos a bregar con más complicaciones. Terminamos de esta forma el artículo del licenciado y catedrático Carlos Díaz Olivo. Muy bien, pasemos ahora a otro artículo relacionado con el anterior. La joven Débora Aponte Martínez, graduada de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, escribió Un pie en la isla y otro en Estados Unidos. ¿Me voy o me quedo? He aquí el artículo y el análisis del mismo. ¿Qué hago yo? Nos dice Débora Aponte Martínez. En días recientes, demógrafos han levantado bandera sobre la fuga de cerebros durante la última década en Puerto Rico. Según el estudio de estadísticas de Puerto Rico, entre el 2010 y el 2019 han emigrado más de 600.000 personas.
La mayoría somos jóvenes entre los 20 y 34 años de edad. Como joven residente en la isla, tengo que preguntarme, ¿qué me ofrece este territorio? ¿Me ofrece un empleo digno, una buena calidad de vida, un sistema energético eficiente y en el que pueda confiar luego de un desastre natural, un gobierno estable, transparente y al servicio de nuestra gente? La respuesta es un rotundo no. Como comentario, tengo que decirle a esta joven que por favor tenga un poco de más cuidado en la forma en que escribe, porque por un lado dice que la mayoría de los que han emigrado somos jóvenes entre 20 y 34 años, y después dice que es residente en la isla, o sea, emigró o se quedó, que es lo que hay aquí. Continúo. Llevo 6 meses recibiendo beneficios de desempleo porque no aparece un trabajo que me pague decentemente. Eso no es culpa de Lela. Puede que sea culpa de Lela en parte, pero no es culpa de Lela como tal. No obstante, en los Estados Unidos me llueven las ofertas de empleo. Yo no me quiero ir de Puerto Rico. Aquí tengo a mi familia, mis playas y mis amistades. Nada más. Todas estas cosas son mi familia, mis playas, mis amistades. ¿No te importa el resto de la gente que sufre y que se encuentra en una posición peor a la tuya porque no tuvieron la oportunidad ni la gracia de estudiar? Estas personas sienten y padecen igual que tú. Sufren hambre y tienen necesidades al igual que tú. Pero continúas diciendo, no obstante, me sacrifiqué estudiando e incurriendo en deudas para pagarme una buena educación y un supuesto retorno sobre mi inversión. O sea, es decir, estudiaste para ganar buen dinero y no para servir a la sociedad que te vio nacer y donde creciste. Es que esa es la razón final de uno prepararse, servir a la sociedad. Claro, uno se merece una remuneración. Y si estudió y se quemó las pestañas, merece una buena remuneración. Pero lo primero es el servicio a la comunidad, no cuán buena sea tu remuneración. El asunto de la emigración está directamente relacionado a nuestro limbo político. Una colonia en medio del Caribe con un supragobierno impuesto por los Estados Unidos que amenaza con recortar pensiones y privatizar servicios públicos esenciales para ganarle a los bonistas. Oye, pero ¿no sabías, Débora, que esto ha pasado en estados, no territorios, en estados de la Unión Americana como Nueva York y Texas? Y no tenían el ELA, ni un estatus colonial, ni tampoco están localizados en el Mar Caribe, sino en el territorio continental estadounidense. Dices que los jóvenes estamos emigrando en masa y el llamado es claro. Este territorio que nos vio crecer no nos puede devolver esas oportunidades que merecemos. Solamente los jóvenes, no las merece más nadie. La opción es que tenemos que trabajar por 7.25 la hora o emprender si somos privilegiados y contamos con capital semilla. Yo aspiro a un futuro para nosotros, un Puerto Rico con empleos y salarios decentes, con una educación de excelencia, un compromiso con preservar nuestro ambiente y nuestros derechos humanos. No mencionas la cultura, no mencionas la dignidad de las personas, no mencionas el idioma español, no mencionas nuestra historia. ¿Por qué? Porque dices, para mí ese futuro se logra a través de la estadidad, es decir, dejar de ser puertorriqueños para convertirnos en gringos. Linda, si eso es lo que tú quieres, móntate en un avión hoy mismo y vete, por favor. Para mí ese futuro, dices tú, se logra a través de la estadidad. ¿Y qué hay si Estados Unidos no quiere dárnosla? ¿Qué harás entonces? ¿Qué harás si Estados Unidos nos impone la independencia, que lo puede hacer? ¿O nos cambia por otro territorio? ¿O nos regala? ¿O nos cede? ¿O nos vende a otro país? Dime, entonces, ¿qué harás? ¿Cuán seguro te encuentras de que Estados Unidos sí nos va a dar la estadidad, cosa que no ha hecho en casi 123 años? De seguro estarás tú entre los primeros que saldrán corriendo a subirse a un avión, a abandonar tu familia, tus playas y tus amistades. La estadidad no garantiza todas esas cosas que dices. Un buen gobierno sí las garantiza. Y existen malos gobiernos por todo el mundo, Estados Unidos incluidos. ¿Ok?
Todas esas cosas que tú dices que quisieras tener en Puerto Rico y para los puertorriqueños, las podemos también tener con una reunificación con España. La estadidad no es la única respuesta a la situación que tenemos en Puerto Rico. Dices que el Departamento de Justicia Federal se expresó recientemente sobre el HR 1522, Puerto Rico Statehood Admission Act, y sobre el S-865 Puerto Rico Self-Determination Act. Le hicieron más críticas al Self-Determination Act, el de Nidia Velázquez, que al Puerto Rico Statehood Admission Act. Te pregunto, ¿definen las críticas la validez o conveniencia de un proyecto de ley sobre el otro? Son críticas, no condenas de este tribunal, ni del Departamento de Justicia. Se permite escoger entre la independencia, algún pacto de libre asociación o la estadidad, y la decisión final la tiene el Congreso y no el Departamento de Justicia Federal. Correcto, es el Congreso el que la tiene. Pero fue el Departamento de Justicia Federal el que se negó a dar los 3,5 millones que pidieron para celebrar el plebiscito del 3 de noviembre pasado, porque no supieron desde un principio que el plebiscito era ilegal. Un plebiscito no es estadidad, sí o no. Un plebiscito es todas las opciones que desea y quiere el pueblo puertorriqueño. También nos dijeron que necesitamos un método eficiente para transicionar en asuntos de impuestos federales y con la Junta de Supervisión Fiscal. Recuerda, Débora, la HR 1522 no proporcionó estos métodos eficientes, preocupada como estaba por lograr la estadidad como fórmula mágica que resuelva todos nuestros problemas. Dices que en Puerto Rico estamos cansados de votar sí a la estadidad. Entonces no entienden el mensaje. Es que ni la queremos los puertorriqueños, ni tampoco la quiere el Congreso. ¿Por qué seguir intentando? El físico Albert Einstein dijo que es locura seguir haciendo el mismo experimento con igualdad de condiciones y esperar un resultado distinto. Durante las pasadas elecciones, la estadidad arrasó con más de 600,000 votos. Sí, más de 600,000 votos en un país de más de 3 millones de personas. A pesar de que el Departamento de Justicia Federal le haya restado validez al plebiscito. No, amiga, el Departamento de Justicia no le restó validez al plebiscito. El Departamento de Justicia Federal le negó los millones que pidió el gobierno PNP para celebrar el plebiscito. Quien le restó validez al plebiscito fue el pueblo de Puerto Rico, por la poca gente que votó. El mandato de nuestro pueblo es claro, dice Sella. ¿Somos 600,000 personas o 3 millones? ¿El mandato de qué pueblo? ¿De pueblo PNP? ¿La única gente que vive en Puerto Rico es PNP? ¿La única gente que vive en Puerto Rico son los que quieren la estadidad? Y el mandato de nuestros jóvenes aún más. No resuelven el estatus o nos seguimos yendo a buscar una mejor calidad de vida. Es que no tienes idea, joven, cuántos de nosotros nos fuimos cuando éramos jóvenes buscando una mejor calidad de vida y nos regresamos al sufrir la realidad de la pesadilla americana, porque no es un sueño, es una pesadilla. Continúan bajando las tasas de natalidad, dices, y las contribuciones al fisco en la isla. Yo estoy con un pie en Puerto Rico y otro en Estados Unidos. Me voy o me quedo, terminas diciendo. Y yo te contesto, yo, José Lara, por mí te puedes ir y que te vaya bien. Ya volverás algún día, cuando hayas experimentado el racismo americano, al que no le importan ni tus estudios ni el dinero que tengas. Puerto Rico y los puertorriqueños te estaremos esperando. Que tengas buen viaje, Débora. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 4 de julio. Nos veremos la semana que viene. Síganse cuidando, que esto aún no termina, y disfruten el verano aquellos de ustedes que están de vacaciones. Hasta entonces.